La muerte como libertad según el estoicismo. La muerte ha sido uno de los grandes temas de reflexión a lo largo de la historia de la filosofía, y dentro del estoicismo, adquiere una dimensión particular. Para los estoicos, la muerte no es algo que deba ser temido, sino comprendido y aceptado como parte del orden natural del cosmos. Más aún, lejos de ser una tragedia, la muerte puede ser vista como una forma de liberación, tanto del sufrimiento como de los apegos materiales y emocionales que nos esclavizan. Los estoicos promovieron una actitud de serenidad y aceptación ante la muerte, basándose en la idea de que lo único que realmente poseemos es nuestra virtud y nuestro carácter, mientras que todo lo demás es efímero. Esta visión les permitía vivir sin miedo y con una profunda sensación de libertad, pues comprendían que la muerte es simplemente el final natural de un ciclo, al igual que el ocaso sigue al amanecer. 1. La muerte en el pensamiento estoico. Para los estoicos, la muerte es un fenómeno natural, ineludible y neutro. No es buena ni mala en sí misma, sino que su significado depende de la manera en que la afrontemos. Séneca, en sus cartas morales, enfatizaba que la muerte es un destino común a todos los seres vivos y que temerla es una señal de ignorancia sobre la naturaleza del universo. Según él, el sabio no solo debe aceptar la muerte, sino incluso esperarla con calma y gratitud, pues es el fin de una jornada bien vivida. En la misma línea, Epicteto argumentaba que la muerte no debe perturbar nuestra paz interior. Él sostenía que lo verdaderamente trágico no es morir, sino vivir esclavizados por el miedo a la muerte. Para él, la libertad verdadera consiste en no estar atado a lo que no depende de nosotros, y dado que la muerte es inevitable, preocuparse por ella es una pérdida de tiempo y energía. Finalmente, Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y la importancia de vivir el presente con plenitud. Para él, la muerte era simplemente una transición dentro del orden cósmico, un regreso a la naturaleza de la que provenimos. Al aceptar esto, el ser humano puede vivir sin angustia ni desesperación, confiando en que todo sucede conforme a la razón universal. 2. La muerte como forma de libertad. Desde la perspectiva estoica, la muerte representa una forma de liberación en varios sentidos. 2.1 Liberación del sufrimiento y el dolor. Los estoicos creían que la vida está llena de sufrimiento, enfermedades, pérdidas, injusticias, y el paso inevitable del tiempo. La muerte, en este contexto, se convierte en la gran liberadora, pues pone fin a todos los males del cuerpo y la mente. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, argumenta que la muerte no debería ser vista como una tragedia, sino como el descanso definitivo de todas las dificultades terrenales. 2.2 Liberación de los apegos y las ilusiones. El apego a la vida, a las posesiones materiales y al estatus social puede convertirse en una prisión que nos impide vivir con verdadera libertad. Los estoicos enseñaban que el sabio debe desprenderse de estos apegos y comprender que la muerte es simplemente la disolución de aquello que nunca nos perteneció realmente. La vida es solo un préstamo de la naturaleza, y la muerte es la devolución de ese préstamo. 2.3 Liberación del miedo y la ansiedad. El miedo a la muerte es una de las principales fuentes de ansiedad para muchas personas. Sin embargo, los estoicos sostenían que este miedo es irracional y perjudicial. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera se encuentra en aceptar la muerte con serenidad, sin intentar resistirse a lo inevitable. Cuando comprendemos que la muerte no es un mal en sí misma, dejamos de temerla y podemos vivir con más valentía y tranquilidad. 3. La muerte y el propósito de la vida. Para los estoicos, la inevitabilidad de la muerte no es motivo de desesperación, sino un llamado a vivir de manera plena y virtuosa. Saber que la vida es finita nos obliga a aprovechar el tiempo, a practicar la gratitud y a enfocarnos en lo que realmente importa, la virtud, la sabiduría y el bien moral. Marco Aurelio insistía en que cada día debe ser vivido como si fuera el último, no con desesperación, sino con conciencia y propósito. Si cada acción es realizada con rectitud y cada pensamiento es guiado por la razón, entonces no habrá nada que lamentar cuando llegue la muerte. 4. Reflexión final, morir sin miedo, vivir con sabiduría. La muerte es, en última instancia, una maestra que nos enseña a valorar la vida sin aferrarnos a ella. Los estoicos comprendieron que el verdadero enemigo no es la muerte, sino el miedo a la muerte, pues este miedo nos impide vivir con plenitud.
Aceptar la muerte como parte natural del orden universal nos libera del sufrimiento y nos permite enfocarnos en lo único que realmente importa, vivir con virtud, en armonía con la razón y la naturaleza. Como decía Epicteto, no es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber empezado a vivir. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, aborda la muerte no como un evento trágico, sino como una parte natural de la existencia. Para los estoicos, la muerte es inevitable, por lo tanto, no debe ser temida. En lugar de vivir angustiados por su llegada, los sabios aprenden a aceptarla con serenidad y a verla como una forma de liberación de los sufrimientos, las preocupaciones y los apegos del mundo material. Esta visión estoica se basa en la idea de que lo único que realmente poseemos es nuestra virtud y carácter moral, mientras que todo lo demás es transitorio. 1. La muerte en la filosofía estoica. Para pensadores estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, la muerte es un fenómeno neutral que no debe causar temor ni ansiedad. Séneca argumentaba que la muerte es simplemente el cierre natural de un ciclo, al igual que la noche sigue al día. Epicteto, por su parte, enseñaba que el verdadero problema no es la muerte, sino el miedo irracional hacia ella, pues este miedo nos impide vivir con plenitud. Marco Aurelio veía la muerte como parte del orden universal y afirmaba que debemos enfrentarla con la misma aceptación con la que recibimos cualquier otro evento de la naturaleza. 2. La muerte como liberación. Desde la perspectiva estoica, la muerte es una forma de liberación en varios aspectos. En primer lugar, nos libera del sufrimiento físico y emocional, pues la vida está llena de dificultades, enfermedades y pérdidas. En segundo lugar, nos libera de los apegos y las ilusiones, recordándonos que todo en la vida es efímero y que aferrarse a lo material es una causa de sufrimiento innecesario. Finalmente, nos libera del miedo y la ansiedad, permitiéndonos vivir sin la constante preocupación por lo inevitable. 3. Vivir con virtud y aceptación. Lejos de promover una visión pesimista de la vida, los estoicos utilizaban la reflexión sobre la muerte como un incentivo para vivir con propósito y virtud. Saber que la vida es finita nos obliga a aprovechar cada día, a practicar la gratitud y a enfocarnos en lo que realmente importa. Marco Aurelio recomendaba actuar siempre con rectitud, como si cada día fuera el último, asegurando así que cuando la muerte llegue, no haya nada que lamentar. 4. Reflexión final. El estoicismo nos enseña que la muerte no es el final de la libertad, sino su culminación. Al aceptar la muerte como parte del orden natural, nos liberamos de los miedos y podemos vivir con más valentía, sabiduría y tranquilidad. Como decía Epicteto, no es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber empezado a vivir. El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, ofrece una perspectiva única sobre el sufrimiento y el dolor. Lejos de considerar el dolor como algo que debe evitarse a toda costa, los estoicos enseñaban que es una parte inevitable de la existencia humana y que la clave para enfrentarlo no está en la resistencia o la queja, sino en la indiferencia racional. Según los estoicos, el dolor no es intrínsecamente malo, su impacto en nuestras vidas depende de cómo lo interpretamos y cómo reaccionamos ante él. Esta indiferencia ante el dolor no significa una insensibilidad o falta de empatía, sino un estado de dominio propio, donde las emociones negativas no tienen el poder de perturbar nuestra paz interior. A través del ejercicio de la razón, la disciplina y la aceptación del orden natural del universo, los estoicos buscaban alcanzar un estado de ataraxia, imperturbabilidad, en el que el dolor físico o emocional no condicionara sus acciones ni su bienestar. 1. La naturaleza del dolor en el estoicismo. Desde la perspectiva estoica, el dolor es simplemente una sensación, un fenómeno físico o emocional que, aunque puede ser intenso, no tiene poder sobre nuestra mente a menos que se lo permitamos. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, afirmaba que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Por lo tanto, si consideramos el dolor como algo intolerable, sufriremos, pero si lo vemos como una circunstancia neutral de la vida, podremos enfrentarlo con serenidad. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, reforzaba esta idea en sus meditaciones, donde insistía en que el dolor es pasajero y que nuestra mente tiene el poder de filtrarlo,
minimizarlo o ignorarlo. Para él, aceptar el dolor con ecuanimidad es una forma de demostrar nuestro carácter, ya que lo que realmente define a una persona no es lo que sufre, sino cómo enfrenta ese sufrimiento. 2. La indiferencia ante el dolor como forma de libertad. Para los estoicos, la verdadera libertad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo sin que nos domine. Esta libertad se logra a través de varios principios clave. 2.1 Diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. Uno de los pilares del estoicismo es la dicotomía del control. Algunas cosas dependen de nosotros, nuestras acciones, pensamientos y juicios, y otras no, el dolor, la enfermedad, la muerte, las acciones de los demás. Los estoicos nos instan a enfocar nuestra energía solo en aquello que podemos controlar y aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. 2.2 Reinterpretar el dolor. El sufrimiento se intensifica cuando lo percibimos como algo negativo o injusto. Sin embargo, los estoicos sugerían una reinterpretación del dolor como una oportunidad de crecimiento y fortaleza. Séneca, en sus cartas a Lucilio, sostenía que el dolor nos pone a prueba y nos ayuda a fortalecer nuestra resistencia mental. 2.3 Practicar la autodisciplina. La indiferencia ante el dolor no es algo que se logre de inmediato, sino el resultado de un entrenamiento constante de la mente. Los estoicos practicaban técnicas de preparación mental, como la visualización negativa, donde imaginaban escenarios dolorosos para acostumbrarse a ellos y desarrollar resistencia. 2.4 Comprender la transitoriedad del dolor. Marco Aurelio recordaba que todo en la vida es efímero, incluido el dolor. Al comprender que el sufrimiento es pasajero, podemos soportarlo con más paciencia y calma. 3. Ejemplos de la indiferencia estoica ante el dolor. Epicteto y la esclavitud. Epicteto, quien pasó su juventud como esclavo, sufrió numerosas humillaciones y maltratos físicos. Sin embargo, él nunca permitió que estos sufrimientos definieran su vida. Para él, la verdadera esclavitud no era la condición física, sino la sumisión mental al sufrimiento. Marco Aurelio y las adversidades del poder. Como emperador romano, Marco Aurelio enfrentó guerras, pestes y traiciones. Sin embargo, se mantuvo firme en su filosofía, recordándose a sí mismo que el dolor y las dificultades eran pruebas inevitables que debía aceptar con sabiduría. Séneca y la muerte digna. Séneca fue condenado a muerte por el emperador Nerón. En lugar de lamentarse o resistirse, aceptó su destino con serenidad, enfrentando su final con la dignidad y la indiferencia que predicaba en sus escritos. 4. Reflexión final. El dolor como prueba de virtud. La indiferencia ante el dolor no es una negación de la realidad, sino una actitud de resistencia y aceptación racional. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y que la clave para superarlo no está en evitarlo, sino en controlar nuestra percepción y reacción ante él. El estoicismo nos ofrece una poderosa herramienta para enfrentar el dolor sin miedo ni desesperación. Al recordar que el sufrimiento es pasajero y que nuestra actitud es lo único que realmente importa, podemos vivir con más paz y fortaleza interior. Como dijo Marco Aurelio: si estás sufriendo por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y puedes revocar este juicio en cualquier momento. La indiferencia ante el dolor es, en última instancia, un acto de autodominio y coraje. No significa que debamos ignorar nuestras emociones o negar nuestro sufrimiento, sino que debemos aprender a colocarlo en su justa medida dentro de nuestra existencia. Los estoicos no enseñaban a eliminar el dolor, sino a trascenderlo mediante la razón y la virtud. Al comprender que el sufrimiento es una prueba más del destino, podemos asumirlo con dignidad y convertirlo en una oportunidad para fortalecer nuestra resistencia mental y nuestro carácter. En este sentido, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que nos muestra el camino hacia la sabiduría.
Asimismo, el estoicismo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el dolor. A lo largo de la historia, innumerables personas han enfrentado adversidades con una actitud estoica, demostrando que la verdadera grandeza radica en cómo respondemos a las dificultades. La indiferencia ante el dolor no es un rechazo de la vida, sino una afirmación de que nuestra paz interior y nuestra virtud son más fuertes que cualquier sufrimiento externo. Al integrar esta filosofía en nuestra vida cotidiana, podemos enfrentar cualquier circunstancia con valentía, serenidad y una profunda sensación de libertad. El estoicismo, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la antigüedad, fundamenta su enseñanza en la aceptación del destino como una parte esencial de la vida. Según los estoicos, el universo opera bajo un orden racional inmutable, regido por la razón universal o logos, y el ser humano, al formar parte de este cosmos, no puede escapar a su destino. La resistencia a lo inevitable solo genera sufrimiento y ansiedad, mientras que su aceptación nos otorga serenidad y fortaleza interior. Lejos de ser una postura fatalista o resignada, la aceptación del destino implica un compromiso activo con la realidad, una actitud de armonización con el flujo de los acontecimientos. Para los estoicos, la verdadera libertad no consiste en cambiar los eventos externos, sino en controlar nuestra respuesta a ellos. La clave está en reconocer que muchas cosas en la vida no dependen de nosotros, y en vez de lamentarlas, debemos abrazarlas con sabiduría y ecuanimidad. 1. El concepto del destino en el estoicismo. Desde la perspectiva estoica, todo lo que ocurre en el universo sigue un orden necesario y lógico. Este principio es conocido como determinismo estoico, el cual sostiene que cada acontecimiento es consecuencia de causas anteriores y que el curso de la vida está predestinado de acuerdo con la razón cósmica. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, expresaba esta idea de manera clara en sus meditaciones. Acepta sin temor lo que te ha sido asignado, pues las hebras del destino están entrelazadas con la razón del universo. Los estoicos identificaban dos tipos de realidades. Aquellas que dependen de nosotros, nuestros juicios, acciones, valores y actitudes. Aquellas que no dependen de nosotros, las circunstancias externas, la muerte, la enfermedad, la fortuna y el destino mismo. La sabiduría consiste en diferenciar ambas y enfocar nuestras energías en lo que podemos controlar, aceptando con serenidad lo que está más allá de nuestro poder. 2. Amor fati, amar el destino tal como es. Uno de los principios fundamentales del estoicismo respecto a la aceptación del destino es el amor fati, expresión que significa amor al destino. Para los estoicos, no basta con aceptar el destino de manera pasiva, lo ideal es amarlo activamente. Esto implica ver cada acontecimiento como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, incluso cuando las circunstancias son difíciles o dolorosas. Séneca sostenía que el destino guía a quienes lo aceptan y arrastra a quienes se resisten. En este sentido, luchar contra lo inevitable es un acto de insensatez que solo nos sume en el sufrimiento. En cambio, aceptar el destino con gratitud nos permite vivir con mayor paz y propósito. Marco Aurelio reforzaba esta idea afirmando que todo lo que sucede es natural y que el universo no comete errores. Por ello, debemos recibir cada evento con la misma actitud con la que aceptamos las estaciones del año, como parte de un orden superior que está más allá de nuestro control. 3. La tranquilidad a través de la aceptación. Aceptar el destino inevitable no significa renunciar a la acción o la mejora personal, sino comprender que el verdadero bienestar radica en nuestra actitud hacia los eventos. Los estoicos practicaban la ataraxia, un estado de serenidad imperturbable, que se logra cuando dejamos de angustiarnos por lo que no podemos cambiar. 3.1 Preparación para lo inevitable. Uno de los ejercicios mentales que los estoicos practicaban era la visualización negativa, que consistía en imaginar los peores escenarios posibles para prepararse emocionalmente ante cualquier eventualidad. Al hacerlo, reducían el impacto del sufrimiento real y se volvían más resistentes ante los golpes del destino.
3.2 La muerte como prueba suprema del destino. Para los estoicos, la muerte era el destino definitivo e ineludible de todo ser humano. En lugar de temerla, enseñaban a aceptarla como parte del orden natural del universo. Epicteto aconsejaba recordar diariamente la mortalidad para valorar más la vida y actuar con rectitud. Marco Aurelio veía la muerte como una transición más dentro del ciclo eterno del cosmos y sostenía que lo importante no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo vivimos. 4. Ejemplos estoicos de aceptación del destino. Epicteto y la esclavitud. Epicteto nació esclavo y sufrió años de abuso y limitaciones. Sin embargo, nunca se lamentó por su destino, sino que lo aceptó con dignidad y usó su experiencia para desarrollar una filosofía de autodominio y resiliencia. Para él, la libertad verdadera no dependía de su condición externa, sino de su actitud ante la vida. Marco Aurelio y las adversidades del poder. Marco Aurelio gobernó en tiempos de crisis, enfrentando guerras, pestes y traiciones. En lugar de desesperarse, aceptó con serenidad cada obstáculo como parte de su destino y se esforzó por actuar siempre con virtud. Sus meditaciones reflejan su constante trabajo interior para aceptar el flujo de los acontecimientos con ecuanimidad. Séneca y la muerte digna. Cuando el emperador Nerón ordenó su muerte, Séneca no mostró miedo ni rencor. En lugar de resistirse, aceptó su destino con calma y filosofía, despidiéndose de la vida con la misma serenidad con la que la había vivido. 5. Reflexión final, la paz a través de la aceptación. El estoicismo nos enseña que la resistencia a lo inevitable solo genera angustia y sufrimiento, mientras que la aceptación del destino nos otorga paz y fortaleza. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, debemos centrarnos en vivir con virtud, extrayendo lo mejor de cada circunstancia. Aceptar el destino no significa resignarse, sino alinearse con el flujo del universo y actuar con sabiduría dentro de lo que está a nuestro alcance. Cuando aprendemos a ver cada evento como parte de un orden mayor, logramos una tranquilidad inquebrantable y una libertad interior que nos permite enfrentar la vida con valentía y gratitud. Como dijo Epicteto: no busques que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y vivirás en paz.